En la clase del día de hoy vamos a empezar a revisar el filtrado glomerular, pero como concepto cuantitativo, lo que denominamos la tasa de filtrado glomerular. Además, vamos a revisar cuáles son algunos métodos para cuantificarlo. Comenzamos. Primero vamos a revisar el concepto tasa de filtrado glomerular. Este es un concepto que se refiere a la cantidad de plasma que se filtra a través del glomérulo. Aquí en esta imagen tenemos un glomérulo, entonces imagínate que podemos cuantificar cuánto plasma atraviesa los capilares glomerulares y llega a la cápsula de Bowman. En condiciones experimentales podemos meter un sensor ahí al glomérulo, metemos un sensor ahí al glomérulo y ese sensor puede cuantificar cuál es la cantidad de plasma que está llegando al espacio de Bowman. Sin embargo, el concepto de tasa de filtrado glomerular se refiere a todos los glomérulos de ambos riñones. Si bien es posible, mediante un sensor, obtener la medición de un solo glomérulo, pues ya tener sensores en todos los glomérulos es una cosa imposible. Esto quiere decir que no existen mediciones directas de lo que es la tasa de filtrado glomerular. Entonces, esta medición que abarca todos los glomérulos, todas las nefronas en ambos riñones, estamos hablando de alrededor de unas 2 millones de nefronas, tal vez poco más, en el riñón sano. Tenemos que cuantificar cuánto plasma filtran en el transcurso de un minuto, y eso es la tasa de filtrado glomerular. Se sabe que lo normal es de 125 mililitros por minuto en hombres. Quiere decir que en un hombre adulto con peso y talla promedio, sus riñones cada minuto están filtrando 125 mililitros de plasma. En las mujeres este valor es un poquito menor, 115 mililitros cada minuto. Mujer adulto con peso y talla promedio. Esto quiere decir que los hombres en promedio generamos un filtrado de 180 litros por día y una mujer 160 litros por día. Esto es para que vean la enorme cantidad de plasma que se filtra a través de los riñones. Ahora, para poner en perspectiva la capacidad de los capilares glomerulares para filtrar, imagínense ustedes que los riñones reciben en promedio un 20% del gasto cardíaco, y este es un dato que ustedes pueden consultar de los libros de fisiología. Con 20% del gasto cardíaco, este riñón puede filtrar de 160 a 180 litros de plasma por día, mientras que el resto de los tejidos, o sea, si tomamos en cuenta los lechos capilares de todos los órganos, el músculo, el sistema nervioso, el tubo digestivo, la piel, todo eso que recibiría el 80% restante del gasto cardíaco, estos lechos capilares con ese 80% de gasto cardíaco alcanzan a filtrar únicamente 20 litros por día de plasma. Entonces 20 litros contra 160 a 180 litros por día, el riñón con solo 20% del gasto cardíaco y el resto de los órganos con el 80% restante, tenemos que la diferencia es enorme, y esto nos habla de la gran capacidad para filtrar de los capilares glomerulares. Esto pues es en gran parte por las fenestras con las que cuenta este epitelio capilar, que aumenta muchísimo la permeabilidad. Y con esto ya vemos las cosas un poquito más en perspectiva. Ahora, ¿cómo vamos a cuantificar esta tasa de filtrado glomerular? Conocemos los valores normales que acabamos de dar, tanto en hombres como en mujeres. La pregunta es, ¿cómo cuantificamos tasa de filtrado glomerular en nuestros pacientes para saber si su valor es normal o si está por debajo de lo normal o por arriba de lo normal? Bueno, si reflexionamos un poquito, ya explicamos que el sensor
entra a la cápsula de Bowman es prácticamente imposible porque tendríamos que hacerlo para todas las nefronas, para los 2 riñones al mismo tiempo y durante 1 minuto. Entonces eso no se puede, está descartado. ¿Qué otra cosa nos podría dar una idea de cuál es la tasa de filtrado glomerular? Si sabemos que el plasma va en la sangre, posteriormente entra al glomérulo y en este se filtra, viaja por los túbulos y eventualmente llega a la vejiga, en donde se va a excretar hacia el exterior. Entonces, digamos que es sencillo pensar o es tentador pensar que cuantificando el volumen urinario podemos darnos una idea de la magnitud del filtrado glomerular, o sea, de la tasa de filtrado glomerular. Pero este razonamiento conlleva un gran problema y es el siguiente. La mayoría del plasma que se filtra se reabsorbe, es decir, cuando va viajando por los túbulos se regresa hacia la circulación capilar, se reintegra a la circulación venosa, regresa al corazón y vuelve a entrar al riñón. Entonces, el filtrado glomerular pierde muchísimo líquido. Para que se den una idea, lo normal de orina, el promedio de orina que formamos en 24 horas, va a depender mucho de la cantidad de agua que tomemos, pero tiene que ser como mínimo 500 mililitros. Vamos a decir, si un día no tomaste nada de agua, tu riñón tiene que producir por lo menos 500 mililitros de orina y puede ir más o menos como hasta los 2 litros si tomaste muchísima agua. Entonces, imagínate, una tasa de filtrado glomerular normal son de 160 a 180 litros por día contra lo que se forma de orina, que es medio litro a 2 litros, pues el volumen urinario se aleja muchísimo del filtrado glomerular por este mecanismo de reabsorción. Entonces, no, el volumen urinario no es un buen parámetro para hacernos una idea de la magnitud del filtrado glomerular. ¿Qué más nos puede servir? Bueno, algo que sería de utilidad puede ser una sustancia que viaje por la sangre, que se filtre libremente por el glomérulo y que aparezca en la orina. Entonces, yo podría cuantificar la cantidad de esa sustancia que existe en plasma sanguíneo y podría cuantificar la cantidad de esa sustancia que existe en la orina y podría comparar esos dos valores. Al compararlos tendré una idea de lo que es la tasa de filtrado glomerular siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Esto puede tener un inconveniente. Imagínate tú que esta sustancia de la que estoy hablando, elijo alguna al azar, esta sustancia entra al glomérulo, se filtra y al momento de filtrarse se reabsorbe por la nefrona. Entonces, como se reabsorbe por la nefrona, se integra a la sangre y la cantidad que llega a la orina es muy poquito, porque es una sustancia pues, que se está reabsorbiendo y reabsorbiendo. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo mida estas sustancias en plasma, la cantidad de esta sustancia va a estar muy elevada, mientras que en la orina la concentración va a estar muy bajita. Entonces, al momento de yo compararlos, parecería que la nefrona no está filtrando bien, porque en la sangre hay mucho y en la orina hay poco. Tú puedes pensar, no se está filtrando. No, sí se está filtrando. El problema es que se está reabsorbiendo. Entonces, esta sustancia hipotética no me sirve. Por el contrario, si elijo otra sustancia hipotética que viaja por la sangre, se filtra a través del glomérulo, pero que además de filtrarse, también se secreta. Esto quiere decir que los capilares peritubulares avientan parte de esa sustancia hacia los túbulos sin necesidad de que ésta se filtre. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta sustancia se va a eliminar muy rápido porque no solamente se está filtrando, se está secretando también. Entonces, cuando yo cuantifique esto en la sangre, voy a tener un valor en plasma muy bajito y una concentración en orina muy alta. Y entonces, ¿qué puedo pensar si utilizo esta sustancia? Pues voy a pensar que está en una gran concentración de orina porque mi riñón está hiperfiltrando. Pero esa no es la realidad. Lo que está pasando es que esa sustancia
además de que se elimina por filtrado, también se secreta a través de la nefrona. Entonces, nuevamente me va a dar un valor errado. Esto quiere decir que la sustancia ideal que me serviría para determinar un aproximado de lo que es la tasa de filtrado glomerular tiene que ser una sustancia que vaya en el plasma, que se filtre y que en su paso a través de la nefrona ni se secrete, ni se reabsorba, ni se metabolice, es decir, que no se degrade, que no se destruya por enzimas renales, sino que viaje por todo el sistema tubular de manera ininterrumpida hasta la orina. Con una sustancia de estas características, ahora sí puedo hacer la comparación entre la concentración en plasma, la concentración en orina, y entonces puedo hacer un estimado, es decir, puedo deducir o hacerme una idea de lo que es la tasa de filtrado glomerular. Ahora bien, ¿esa sustancia existe? La respuesta es sí, y esa sustancia se llama inulina. La inulina es un polisacárido, son cadenas de fructosa y cumple con todas las características. Puede viajar por el plasma sanguíneo, se filtra libremente a través del glomérulo, viaja por todo el sistema tubular, no se reabsorbe, no se secreta ni tampoco se metaboliza. Entonces, cuando yo comparo estos dos valores, tanto en el plasma como en la orina, me puedo dar una idea muy aproximada de lo que es la tasa de filtrado glomerular. Entonces, ¿cómo se le llama a esta determinación de la eliminación de la inulina? Le voy a llamar depuración de inulina o aclaramiento de inulina. Prácticamente cualquier sustancia que esté presente en plasma sanguíneo y que se elimine por la orina, yo puedo calcular su tasa de aclaramiento o su tasa de depuración. La cuestión es que si esa sustancia cumple con los requisitos de filtrarse, no reabsorberse, no secretarse y no metabolizarse, entonces esa tasa de aclaramiento, esa depuración, se va a parecer mucho a la tasa de filtrado glomerular. Si no cumple con esos requisitos, esa depuración no se va a parecer a la tasa de filtrado glomerular. Por ejemplo, si hablamos de otra sustancia, digamos el sodio, podemos hacer un cálculo de la depuración de sodio o del aclaramiento de sodio, es lo mismo, vamos a llamarle depuración mejor. Yo puedo hacer una medición de la depuración de sodio, pero esa depuración de sodio no se va a parecer en absolutamente nada a la tasa de filtrado glomerular, ya que el sodio es un ion que se filtra libremente, se reabsorbe, se secreta y varía muchísimo sus patrones tanto de secreción como reabsorción dependiendo las necesidades homeostáticas. Entonces el sodio no serviría para nada como una medida que se aproxime a la tasa de filtrado glomerular. En cambio la inulina sí, pero la inulina tiene un inconveniente y ese inconveniente es que el organismo no lo produce de manera natural. Por lo tanto, necesitamos administrar una infusión continua de inulina por vía intravenosa para mantener las concentraciones constantes y posteriormente, 24 horas después, hacer las mediciones en plasma y en orina, hacer la comparativa y calcular la depuración de inulina. Esa depuración se parecerá mucho a la tasa de filtrado glomerular. O sea, en otras palabras, ¿cómo definimos la depuración de una sustancia o la tasa de aclaramiento de una sustancia? Esto lo vamos a definir como la cantidad de plasma que se tiene que filtrar a través de los glomérulos para eliminar esa sustancia. Entonces, si quisiéramos determinar depuración de inulina en un paciente, ¿qué hay que hacer? Hay que mandarlo al laboratorio, conectarle una infusión de inulina, que se espere ahí 24 horas. Después de 24 horas, recolectar toda esa orina de esas 24 horas, tomar una muestra de sangre venosa, hacer una medición de inulina en sangre, luego una medición de inulina en orina, compararlas y hacer el cálculo del aclaramiento. Todo eso, por supuesto, no es nada barato. Por lo tanto, en la clínica no se utiliza
porque no es práctico y únicamente se reserva para efectos de investigación. Entonces la inulina no nos va a servir, o por lo menos no para el ejercicio clínico de todos los días. ¿Hay algún otro candidato? El segundo mejor candidato sería la creatinina. La creatinina es un producto de desecho que sale de la creatina. La creatina es un sustrato de energía que utilizan mucho los músculos. Cuando los músculos queman creatina, producen creatinina como desecho. Ahora, ¿qué características tiene la creatinina? Bueno, hay concentraciones constantes en el plasma, se filtra libremente por el glomérulo sin ninguna restricción, pasa por todo el sistema tubular, pero ¿qué sucede? Pues que sí se reabsorbe, muy poquito, pero se reabsorbe. ¿Y qué más pasa con la creatinina? Que también se secreta, muy poquito, pero se secreta. Entonces, pudiéramos decir que la reabsorción compensa la secreción y de alguna manera, si calculamos depuración de creatinina, pues nos va a dar un valor aproximado o muy cerca de lo que es la tasa de filtrado glomerular. La creatinina nos ofrece esta gran ventaja de que constantemente se está produciendo por los músculos, por lo tanto sus niveles en plasma se mantienen constantes y además no se metaboliza en la nefrona. Así como entra a la nefrona, sale por la orina. Cuantificar creatinina en sangre es muy fácil y relativamente barato. Y cuantificar creatinina en orina también es muy fácil y relativamente barato.